y Ana Frank se convierte en un ejemplo de cómo superar todo el tema digamos, de su encierro, de su prostitución y de su mundo. Entonces es un recurso narrativo además muy asociado con el tema de la violencia y la libertad, ¿no? Y un tema como la misma Ana Frank se libera escribiendo su diario, ¿no? Entonces es un poco volviendo al tema de la escritura como salvación. Y es que logra filtrar un montón de violencias sin saturar, porque está la violencia misma de la trata de personas, está la violencia de Colombia, está la violencia de las redes de tráfico ligadas a la trata de personas, está la violencia del Triángulo de Oro. Bueno, cómo dosificar todo eso en su justa medida para que todo funcionara. Yo la verdad creo que fue muy inconsciente porque solo hasta ahora me he dado cuenta de algunas personas que me comentan que al principio como que se quedan sin respiro. Lo que sí tenía claro, y lo había escuchado mucho cuando nosotros tenemos un grupo de cuentos y en algunos momentos con la Universidad Central en el taller de cuentos hacíamos reuniones y había personas que leían capítulos, muchos de los capítulos cuando tenían que ver novelas con violencia y el tema digamos, o de la guerrilla o de los paramilitares y la descripción de las matanzas, la gente no aguantaba tanta violencia. Como lo vivimos tan cotidianamente, me imagino que también tenerlo que ver en la ficción era mucho más doloroso y la gente que se cansaba, o de hecho la violencia nos cansa de cierta manera. Entonces, lo que yo trataba era las repercusiones de los efectos de la violencia sobre los seres humanos, o cómo entran en sistemas de ilegalidad, pero no describiéndolos demasiado, sino dejándolos, como mencionándolos, y algunas cosas que fueran detalles para hacerlos verosímiles. Pero digamos que todo el resto tiene que construirlo el lector porque está ya entre líneas y en el subterráneo de la novela, digamos. Son menciones de lo que hay detrás de temas de violencia, de los temas de narcotráfico, los temas incluso en Birmania, en Tailandia, efectivamente lo del Triángulo de Oro, y de hecho los colombianos teniendo los referentes de violencia nuestros y el tráfico de drogas, no les cuesta trabajo imaginarse también cómo funcionarían las redes y las mafias en Oriente o en Tailandia, o las redes de prostitución en Japón. Entonces, creo que la manera de dosificarlo era hacer menciones, ver las repercusiones en los personajes y utilizar sí elementos de verosimilitud que el lector sintiera que eso pasa y sigue, pero si vuelve atrás y comienza a reflexionar se da cuenta que detrás de eso hay otra novela o otro cuento. Otra cualidad, cómo está dosificado el tema del sexo, porque fácilmente hubiera podido caer en el exceso en un tema como este, trata de personas, redes de prostitución, etc. Me parece que está muy bien manejada y especialmente me gustó esas 5 páginas de ese encuentro entre Marina y Noi Awi, esa relación que ellas tienen. Y no es fácil esa descripción lograrla sin saturar, sin caer en lugares comunes y haciendo una propuesta estética con la que uno se sienta satisfecho. Creo que es uno de los momentos más importantes de la novela. ¿Eso cuánto te costó? Mucho. Uno de los grandes riesgos que tiene uno como escritor son las escenas de amor, las escenas de intimidad, porque efectivamente puede uno caer en lugares comunes y más uno como hombre frente a la sensibilidad femenina, la descripción puede ser muy diferente y las sensaciones también muy diferentes, entonces es bien complejo. Conozco amigos escritores que prefieren saltarse, o sea, se acostaron y al otro día se despertaron y te traigo el desayuno. Pero también uno como escritor es un reto trabajar la visión femenina y trabajar narradores femeninos uno como hombre. Y aquí veía yo 2 mujeres solas en medio de un mundo súper doloroso. Dije, bueno, en algún momento se tienen que ayudar, se tienen que acompañar. Y la escena fue naciendo. Entonces me di cuenta que tenía que ser muy, muy cauteloso porque evidentemente yo no tengo la experiencia en una relación así de 2 mujeres. Entonces, ¿cómo la trabajo
y ya yo creo que ahí sí me demoré bastante, y bueno, la sometí a algunas lecturas. De algunas personas me decían, no, esto no puede ser, esto sí, no, o muy chévere, y después, en mucho tiempo después, en uno de los borradores se la pasó a una amiga, y me acuerdo que me llamó un domingo como a las 9 de la noche, me echó una basada, pero ¿cómo pudiste hacer esto? No sé qué, esa imagen te suena tan hermoso, y luego esto, ¿no? Entonces al principio pues como que me quedé sorprendido, pero bueno, al final uno de los elogios es poder generar esas emociones, ¿no? Claro, después hay otro contrapunteo en la novela, pero la emoción de ella en un principio también fue como, chévere, lo logré, digamos. Pero sí costó mucho trabajo, son de las escenas más difíciles y de los momentos más complejos para escribir. Y claro, uno no transitaría toda esta experiencia si esas historias de amor no estuvieran ahí. Entonces igual de dosificada está la historia de amor de Marina con su piloto catalán, que hubiera podido tener muchas más páginas, pero así está mejor. O sea, insinuando muchas cosas, incluso esa relación crece, ese amor crece en medio de la distancia, y hubiera podido ser diferente. ¿Por qué lo decidiste así? Yo creo que hubo un comentario en Facebook en algún momento, una persona que me dice, la novela comienza con la muerte y termina con la vida. Yo creo que de todas maneras tenía que plantear el tema de la esperanza y de la salvación de estos personajes. Yo creo que era necesario darles un respiro y en sí entregadas a, digamos, como mujeres instrumentales, entregadas solo el cuerpo, pues en algún momento igual tienen sus emociones y tienen sus deseos y tienen sentimientos de amor, y dicen, ¿por qué no? Entonces como que era la posibilidad de encontrar a alguien, una salvación y un amor, seguir soñando con esa posibilidad de amor. Y en este caso, en algunos casos se dan, digamos, no cuento pues para que no se sepa todo el final, pero efectivamente Marina siempre está tratando no solo el tema de la memoria, sino también, bueno, ella se quiere salvar, o sea, terminas como inercialmente en la situación, en la trata de personas, pero al final ella sí está planteándose la solución y cómo me salgo de esta. Y de todas maneras sus sentimientos son muy sinceros frente a Jordi, entonces también se da esa relación importante con él. Otro elemento que hace parte del trabajo de Manuel que es valioso es el tema de la música. Es más, los epígrafes y el jefe de la banda de trata de personas los usas para citar, por ejemplo, a Jacques Brel, el famoso cantante francés que además fue el que utilizó Yuri Buenaventura para hacer una de sus grandes. La música, ¿cómo entra a jugar en todo esto? ¿Y por qué Jacques Brel? Ya te diré, es un poco de la intimidad del pasado amoroso de Manuel Rincón, pero bueno. Confesión. Cuando yo quería, o sea, Vas a terminar cantando en francés. No, yo quería aprender francés y tener una profesora de francés. Creo que no estudiamos mucho, pero igual las primeras canciones eran Ne me quitte pas de Jacques Brel, ¿no? Y pues no me dejes, y es necesario siempre, y bueno, es una canción muy hermosa. Y cuando yo viajo a Bélgica, las primeras calles que recorro es una calle que es calle Jacques Brel, ahí está la Fundación Jacques Brel, me conseguí tengo un libro de todas las canciones de Jacques Brel. Entonces digamos que ahí hay además la misma vida de Jacques Brel es fascinante. Él al final se cansa de estar cantando y se despide en el Olimpia de París. Él en realidad es belga y se despide en París en el Olimpia y se compra un avión y se va a las islas, a Ibaoba, en las mismas islas de las Marquesas donde murió Bogari. Y él se refugia ahí, o sea, es como que yo quiero ser libre, o sea, ya di lo mío de cantar y me quiero ahora refugiar y vivir mi vida tranquilamente. Entonces siempre me impactó mucho. Pero tú lo usas para enfatizar el machismo, el punto de vista machista. Exacto, digamos que el Jacques Brel ahí es un guiño de amor al pasado, eso es una confesión
pero Jacques Brel efectivamente tiene una canción que es Ámsterdam, dice en el puerto de Ámsterdam, cuando los marinos llegan, y ya es la mirada machista sobre la prostitución en los puertos, que eso puede ser Hamburgo, puede ser Amberes, puede ser es Ámsterdam. Entonces es un poco, me servía de contexto para manejar la novela como esa visión del pasado machista frente a la prostitución. Lo de los géneros, o sea, tú venías de trabajar el cuento, siempre te ha encantado, creo que primero el cuento, de ahí el premio de Ciudad de Bogotá por de la daga en Alexanderplatz, los cuentos y pasiones del cielo, ese mecanismo del cuento que es tan concreto, cómo cambiar el chip. ¿Tú ibas paralelamente trabajando esto mientras hacías los cuentos? ¿O cómo te enfrentaste a esta nueva estructura, a este nuevo reto? Es como pasar de una carrera de 1500 metros a media maratón o a maratón. La novela vino después. Yo comencé primero efectivamente los cuentos. Los dos libros de cuentos más o menos fueron casi paralelos, digamos. Lo que pasa es como son Cuentos y pasiones del cielo, es más basado en mitología griega y explica las historias de las constelaciones del cielo a partir de los personajes de mitología griega. Entonces digamos que ahí había, eso se asemeja un poco también al tema de la novela histórica. Digamos, hay unos referentes mitológicos que lo guían a uno a escribir esos cuentos. Evidentemente hay ficción y son narrados en primera persona, y entonces uno explica el origen de Tauro, de Géminis o de Virgo a partir de los personajes de la mitología griega. Ahí la camisa de fuerza era un poco más fuerte, digamos, precisamente por ese eje de los referentes de mitología griega. A su vez estaba trabajando los cuentos del libro de una daga en Alexanderplatz, que son historias cotidianas en algunas ciudades europeas, una sucede en Bogotá, y ahí ya me sentía mucho más libre. Pero me refiero en libertad sobre la trama, más no sobre el mecanismo de perfección que tiene un cuento, que es práctico. Yo siempre digo, es una pieza de relojería donde no le puede sobrar ni faltar un tornillo, ni un piñoncito, ni nada. Yo me acuerdo cuando uno de pequeño le regalaron un reloj, lo primero que hacía uno era desarmarlo, buscarle los 17 rubíes, y veía la ruedita que se movía por un lado y se movía por el otro. Un cuento es un poco eso, la rueda tiene que moverse perfecto, el tornillito es perfecto, el rubí tiene que estar en su sitio indicado. La novela también es un mecanismo de perfección con muchas conexiones, pero tiene como más arandelitas, más rodillitos, entonces uno le permite moverse más libremente. Igual uno tiene que conectar los personajes, ¿no? O sea, si yo hago un personaje y luego de alguna manera tiene que aparecer, porque no lo puedes dejar por ahí como que te van a preguntar, oye, ¿qué pasó con? Entonces tiene también sus mecanismos de perfección, pero uno se mueve, yo por lo menos me muevo más tranquilamente en una novela, tengo más libertad de los personajes porque me siento, es de largo aliento, de 2, 3 años, pero como que hay más libertad en el manejo de la trama y todo. El cuento puede durar un mes o 2 meses, pero es una pieza sólida, concisa, que uno lee y relee y dice, no, esto está sobrando, esto no, esto sigue, y esto se... Entonces me siento más tranquilo con la novela, pero me gusta el cuento también por esa exigencia de perfección que te pide como escritor. Pero una parte clave del mecanismo literario, creo que la mitad del mecanismo literario es el lector. O sea, el lector que después toma la obra, la lee y se convierte en coautor. Ellos serán coautores de tu novela. Yo quiero preguntar antes de conectarnos con ellos, ¿cómo haces, cómo estudia y tu disciplina para leer y para escribir? Porque a veces las personas dicen, no, ¿a qué hora voy a leer? Mucho menos a qué hora voy a escribir. Yo siempre digo que uno, o sea, uno tiene que encontrar su reloj. Yo estaba contento con el premio Nobel porque le dieron el premio Nobel de medicina a estos investigadores sobre el ritmo biológico. Uno tiene que encontrar su ritmo de escritura, su ritmo biológico para poder trabajar en la cotidianidad, el escribir. La gente paga cuentas o sale o va al mercado, pero si para mí escribir es una pasión, yo tengo que sacarle un horario a esa pasión, tengo que sacarle horas para esa escritura. Inicialmente intenté escribir a las noches, pero llegaba muy cansado y no salía nada, o sea, 2, 3 líneas o 3 párrafos, y me decía, no, esto es terrible. Luego traté de madrugar a las 4 de la mañana y madrugar a las 4 de la mañana y por acá como a las 2, 3 de la tarde yo andaba así como,
somnoliento, tuturuto, o sea, no, ni pensaba, podía hacer incoherencias, pero en un momento dado a las 5 de la mañana encontré que era la hora ideal. Entonces todos los cuentos de esta novela fueron escritos de 5 a 7 de la madrugada. Yo después me bañaba, me iba para el trabajo. Alguna vez me acuerdo que en otra novela, en otra borrador, terminé una escena, yo salí feliz. Eso me monté no me acuerdo si era el Transmilenio, una buceta que fuera. Llevaba mis celulares en el morral, pero yo estaba pensando en la escena que había terminado. Y de pronto sentó alguien, y se volvió a parar, se bajó. Yo me andaba, se sentó y se paró como en 2 minutos. Bueno, y me mierda, adiós celulares. O sea, yo estaba en la novela, o sea, yo estaba en la escena. Entonces, es una pasión que te invita a encontrar tu ritmo biológico para escribir, y hay que hacerlo. O sea, yo creo que la pasión de uno, si es pintar o hacer carpintería o pintar de brocha, ahora lo que sea, hay que encontrar el horario para hacerlo y encontrar la perfección también de cuál es la técnica, cómo se trabaja, leer es mucho. Ya la lectura sí es más complejo para mí porque yo llego muy cansado del trabajo y en la noche sí como que te da, pues a veces hasta me duermo en una película. Pero la madrugada para mí es sagrada, de 5 a 7, escritura, literatura, ficción. Y trato de leer y leo los fines de semana. O sea, descanso muchos sábados, salgo montada en bicicleta, no sé qué, pero ya la tarde o el domingo me lo reservo para leer de tiro largo. Y soy del lector de tiro largo, o sea, yo más o menos cuando cojo una novela trato de terminarla en 1 o 2 días, porque además tengo muy mala memoria, entonces prefiero irla rayando, subrayando, anotando, y después hago una cosa que me quedó de la maestría en el paso, que es hacer unos comentarios, vos conoces algunos, sobre la novela, algunas referencias, algunas citas, cosas del escritor o importancia que tiene o frases que me han llamado la atención. Vienen siendo como medio reseñas y reflexiones personales sobre esa novela de 2 paginitas, pero siempre las mantengo desde la maestría hasta esta época en todo lo que leo. Algo que a mí me llamó la atención particularmente de la novela son los diálogos, porque como tienes personajes de diferentes nacionalidades, podían caer en ser un poco, pues, lo que decían, caer en un lugar común, que no sonaran naturales, pero son diálogos muy orgánicos. ¿Cómo hiciste para, sin que se pierda la nacionalidad de cada personaje, que igual se sienta que está hablando una persona y no un estereotipo de la nacionalidad? Los diálogos en la novela fue de las partes también más difíciles de trabajar y complejas a lo largo de la novela. De hecho, le estaba mostrando a Nelson Frey la primera maqueta que le decía yo a Luis, no sé si me hizo Luis, le decía Luis, le prometo que no vuelvo a corregir más la novela. Todavía hay correcciones de diálogos en esta maqueta. No es fácil más efectivamente como vos dices, de 3 personajes con 3 nacionalidades diferentes. Digamos, Noyagüi tenía una fórmula un poco, no sé si facilista, pero igual pues, ella tenía que aprender español, pero no iba a aprender un español perfecto. Entonces su lenguaje, así como cuando le habla a un gringo que apenas lleva 1 año o un francés, es básico, digamos. Entonces tú querer traerme agua, cosas de ese estilo, era fácil diferenciarlo. Pero con la colombiana y la dominicana en ciertos momentos hubo dificultades. Entonces lo que hice después fue volver a hablar con amigos que han estado en República Dominicana, un poco las frases idiomáticas, un poco la manera de ser, cómo es el comportamiento y trabajarlo revisando esos diálogos, y luego con la colombiana, que era un poco más sencillo pues porque vivimos acá. Pero el caso de la dominicana era diferenciarlo, y todavía al final con Luis encontramos que había palabras que se repetían de una u de otra de los personajes. Entonces eso fue como hacer ahí sí como un paneo de mecánica, decir esta palabra quién la dice, y en el momento de decirla no, esto no lo puede decir la colombiana, esto es solo de la dominicana. Entonces fue un trabajo de limpieza muy fuerte y fue difícil. O sea, de verdad que yo te muestro aquí la maqueta y hay una página donde hay por lo menos 6 correcciones de diálogo. Entonces ya al final dije, no, pues ya no, toca soltarla, ¿no? Entonces dije, ya dejemos la novela aquí tranquila. Creo que ya estaba más o menos consolidada, o sea, pero sí fue una parte difícil de la novela, muy compleja. Pero lo logramos, o sea, yo creo que va saltando y te va llevando fácilmente de un capítulo al otro. Manolo, esto más que pregunta es como reflexiones. He leído tus libros, el segundo, te lo confesé, no lo leí porque no
no me atrapó. Pero algo que definitivamente he admirado, y en esta novela lo veo, es poner y fijar en unas líneas el alma femenina y los sentimientos femeninos. Y definitivamente lo decía Freddy, esa escena de ese encuentro entre estas dos mujeres abandonadas y solas en el mundo, enfrentando a sus captores, digamos, mostró una sutileza grandísima, porque definitivamente no cayó en una escena erótica o porno o algo. Siempre he admirado esa parte de los personajes femeninos y reflejados con esos sentimientos tan fuertes y tan marcados. ¿Quién te inspira? ¿Cómo lo haces? ¿O esa investigación o nace? Es un poco admirable eso, que lo veo. Sobre la construcción de personajes femeninos hay una respuesta que yo siempre digo, y es un poco también como yo digo, la hermana que nunca tuve. Entonces, soy muy amigo Yo pensé que ibas a decir, Madame Bovary soy yo. Entonces soy muy amigo de mis amigas, me siento muy bien con mis amigas y las escucho mucho. Entonces eso debe haber también mucho el complejo de Edipo, ¿no? No sé, pero más que todo yo creo que es la ausencia de una hermana, porque la diferencia entre mi hermano y yo es 4 años y medio, entonces, y en el medio nunca ni hubo hermano ni hermana, entonces como que uno andaba a la deriva, y además en un colegio, estoy en un colegio de solo hombres, ahora ya es mixto, pero pues esto ya es nuevo siglo, entonces, el siglo pasado era solo masculino, entonces como que la aproximación con las mujeres al principio siempre fue muy complejo, y no tenía un papá que como que le diera, además papá machista, racista, todavía peor, y mi mamá sí era mucho más, pues es más suave, más dulce en ese trato, pero sí me hizo mucha falta una hermana. Entonces yo creo que con el tiempo encontré la hermana de mis amigas, y sobre todo el saber escucharse es muy importante, ¿no? Eso sí es fundamental con todos los seres humanos en general. Nosotros estamos cada vez como más acelerados y escuchamos menos, estamos pensando incluso en respuestas ya preconcebidas, entonces sí es importante tener la empatía frente al otro, y yo creo que eso es lo que trato e intento lograr cuando escribo, y también el reto de tener narradores femeninos desde la literatura, escribiéndolo como hombre, claro. Manuel José, hay un capítulo especial que se sale un poco de la historia que está contada, y es la de la comida. Y llega un momento que es como un bálsamo dentro de ese universo tan duro, y tuve la mala fortuna de leerlo en un momento donde no tenía la menor posibilidad de ningún alimento, pero es como la maravilla de verdad que es, de verdad es un bálsamo en el que uno se desconecta un poco. Ese reflejo de la solidaridad con la comida es fundamental. Creo que es en el momento, quizás, y es una opinión del lector, quizás la mayor intimidad se da a través de la comida, y eso es una cosa que es pues muy valiosa. No sé qué tanto fue que casualmente llegó ahí, o realmente sí es el significado dentro de la historia. Gracias, Jaime. No, y en efecto yo me identifico mucho con la comida, con el placer de cocinar. Digamos, yo comparo muchas veces la cocina y la alimentación también con la parte creativa y la ficción. De hecho, si uno analiza, y también tenía que ver mucho eso con los platos, digamos, la tailandesa, ¿de dónde salen los platos tailandeses? Pues, ¿qué es lo que hay en Tailandia? No, pues pescado, coco, mango, jengibre, entonces pues con eso se cocina. ¿Qué hay para mañana? No, no hay nada, no, pero aquí hay un pescado, aquí hay coco, no sé qué, hace esa mezcla, y de ahí sale, con la imaginación sale ese producto. El sancocho pescado en la costa, o el sancocho bayuno, ¿qué hay ahora? No, unas papas, no, una yuca, un plátano, el pollo, coja la gallina y haga la sopa, haga el sancocho. Entonces hay una parte creativa en la parte de la cocina, y todas las culturas lo tienen. De hecho, la mayoría de las culturas nacen alrededor de los ríos, precisamente porque necesitan el agua también.
Entonces hay una parte de ficción importante y de creatividad en el tema de la comida. Y aquí me gustaba el encuentro entre ellas, vuelve ese contrapunteo un poco, porque hay el recuerdo de Noyagüe por una escena, pero al mismo tiempo es liberémonos, se trata de celebrar el cumpleaños de Noyagüe y hagámonos en comunidad, porque la comida también es eso, es una comunión, es estar juntos en la mesa. Lo que pasa es que ya en los tiempos modernos tenemos un televisor en la mesa. Hoy un día va a un restaurante, en cualquier parte hay un televisor que me parece a mi modo era aberrante, pero lo más hermoso de una comida es eso, es el estar en comunidad, el dialogar y compartirnos. Y en mi casa existió, hasta que mis padres se separaron, pero existió siempre eso. Mi padre era enemigo del televisor, pero además siempre en la mesa comíamos juntos y nos preguntaba qué vio en el colegio, qué no sé qué. Entonces mi hermano hablaba de historia, mi padre preguntaba a uno, dice, ¿qué piensa de esto? Y uno quedaba, no, diga lo que sea, no importa. Y entonces ahí uno iba argumentando y aprendiendo y viviendo otras experiencias que hoy día el televisor o ya pues, las nuevas tecnologías nos van como alejando un poco de eso. Pero más que todo es el tema de ficción, de comunión, y yo quería que esos personajes estuvieran en ese momento en comunión. Y de hecho de ese capítulo pasa a otro capítulo que da también un respiro, que es la escena que habla Nelson Freddy. Pero yo estoy muy intrigada en saber cómo son esas conversaciones entre tu lado femenino y tu lado masculino. O sea, ¿cómo serían esas conversaciones allá, este tipo o esta no sé qué, no sé? Me imagino que tienen que ser así. Me gustaría saber un poco sobre eso. La verdad no sé, o sea, estoy pensando, porque es que hay mucho de eso, es un poco también, bueno, uno tiene sus peleas internas y una pelea, yo tuve una pelea con mi padre por su machismo y su racismo, o sea, era alucinante y tenía discusiones fuertísimas con él, ¿no? Unos contrapunteos duros de yo no le acepto esto, entonces probablemente eso también ayuda a pasarme un poco más a valorar y a ver a la mujer de otra manera y no como mi padre y como mi padre trataba a mi madre, digamos. Entonces ahí ya son otras cosas como muy de esas o frustraciones o traumas o no tengo ni idea, pero incluso a veces con el perdón de mis amigos, pero yo a veces hasta me aburro de ciertas conversaciones porque yo voy a una fiesta y entonces comienzan, no, ¿cómo está de buena? No sé qué, pues sí, y un amigo me decía, pero ¿usted para qué las quiere? ¿Las quiere para filosofar, para pensar? Entonces como que, a ver, entonces no sé, o sea, no, pues eso lo podemos hablar en un café en Villa de Leyva. Porque ya me estás poniendo... Pero yo creo que tiene que ver mucho todas esas cosas, ¿no? Tú vas sumando el mismo trato, una sociedad tan fuerte y tan machista como la nuestra. Yo me fui para Europa y me encontré que también era una sociedad súper machista. Yo pensaba que eran mucho más liberales y no, todavía más conservadores y machistas. Entonces uno dice, pero, o sea, ¿cuál es el valor de la mujer en esto? O sea, y además en un país donde tenemos un alto porcentaje de madres solteras o de madres cabezas de hogar por todo el tema de la violencia o la guerra de la Triple Alianza en Uruguay y Paraguay y todo, que en Paraguay lo que hay son mujeres, 7 mujeres por un hombre, o sea, uno dice, pero ¿cómo es esto? Entonces, creo que tiene que haber muchas cosas del pasado, de la proyección con mi madre probablemente, pero ya eso no sé, se lo dejaré como al psiquiatra o al psicólogo. A ver, ahora sí preguntar en público, Manuel José, y sobre el tema de las mujeres, ¿por qué decorar a la pobre Marina con 4 pechugas? Y otra de una vez, ¿por qué los hombres quedan tan mal? Es que no se salvan, por ahí el Jordi y los otros se dedica a salvar a las pobres niñas prostituidas a la fuerza, pero de los tipos no queda nada. 2 en 1. No son 4 pechugas, son 4 pezones. Existe. Sí, valga la aclaración. No, existe. No expliques nada más porque la idea es que lea. No, en la novela hay hombres, está Germán, está Jordi, o sea, hay hombres que ayudan, pero para ser exactos, digamos, y para ser francos, yo digamos que nunca lo vi así. Yo sí me daba cuenta que algunos amigos cuando leían la novela como que no les gustaba, claro, sobre todo los más machistas, ¿no?
y el otro día me puso a reflexionar a Escobar porque me dijo, hay un momento en que uno efectivamente no encuentran como que un hombre, o sea, todos hacen parte de la red, son los de la parte instrumental, digamos, de las redes, entonces, pero yo creo que ahí ya son cosas del subconsciente o no sé, pero no tendría una explicación directa. Yo creo que hay mucha, en la red, digamos, hay mucho juego de poder. Yo creo que se refleja mucho el tema, de todas maneras, vuelvo, insisto, en el tema del machismo que vivimos en esta sociedad, y esos temas violentos también, que por lo general son más los hombres que las mujeres, o el tema del feminicidio, o sea, yo creo que son cosas que van calando en el subconsciente y que uno cuando escribe van saliendo. Y probablemente ya, vuelvo, insisto, ya eso hará parte como de interpretaciones psicológicas o psiquiátricas, pero no tendría una explicación más racional que esta. Manuel, yo soy vecino pero de oficina y también pues he estado, hablo desde el lado de quienes no lo hemos leído, y en esa medida la pregunta es, ya muchas de las cosas que hemos escuchado entre líneas, en los comentarios, lo que nos ha comentado Freddy y ha respondido tú, sin duda alguna nos invita a leerlo, y creo que ha sido un buen ejercicio para atraernos a quienes no hemos estado en contacto todavía con la novela. Sin embargo, quisiera, si tuvieses una oportunidad de reinvitarnos a eso, de terminar de atraernos y capturarnos, invitarnos a llevarnos a esta novela, ¿qué nos podrías decir? Yo creo que, retomando un poco lo de los riesgos de los clichés y de los lugares comunes, es una novela que la trabajé con mucha honestidad, con mucho humanismo y con mucho respeto por las mujeres. O sea, a pesar de lo duro de estas tres mujeres, era como intentar tener una mirada diferente sobre ellas. Y en eso sí, soy honesto, que me invertí muchísimo. O sea, realmente me metía mucho en el corazón, y el juego de la empatía, ¿no? Al final, cuando uno construye personajes, es ponerse en la piel de otro. Y ponerme en la piel de cada una de estas mujeres no fue fácil, en ningún momento fue fácil. O sea, y yo creo que también necesitaba respirar en el tema de la comida, necesitaba respirar un poco en el tema de las escenas amorosas, porque no es fácil. O sea, y los relatos que yo escuché de personas también, uno queda como, porque se inventan otras historias, ¿no? Un imaginario para justificarse, o no para justificarse, porque no hay que justificarse. De una u otra manera terminan en el oficio, pero tienen su parte humana ahí todo el tiempo. Entonces, como hombres, la miran es como un instrumento, pero como seres humanos es otra persona que está ahí, que sufre, que tiene hijos, que está pensando en la leche del niño, que está pensando en un montón de cosas. Entonces, cuando me metí a construir esos personajes, me metía mucho en la piel de ellas y me costó trabajo, pero también quería no resaltar esa parte bien humana que hay ahí. Es más que todo eso.